Hola, muy buenas tardes. Reciba cordiales saludos de parte de todos los integrantes de mi grupo, lo cual somos el número 4, y vamos a dar inicio a esta exposición referente al tema de procedimiento especial de alimentos y guarda en esta materia de protección y derecho de los niños y niñas adolescentes. Mi grupo está conformado por Mari Nieto, Mariana Sánchez, Ramón Abreu, José Ángel Gómez y quien les habla, Michelle Vanegas. Yo voy a dar inicio a esta exposición con el tema referente a la obligación de manutención en nuestra legislación venezolana. ¿Qué es la obligación de manutención? Es una institución familiar prevista en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la LONNA, donde comprende todo lo relacionado y todo lo relativo al sustento, vestido, alimentación, educación, recreación, deporte, medicinas, atención médica, recreación que requiera el niño, niña, adolescente. Entonces, esto le corresponde, esta obligación al padre o a la madre cuando sus hijos son todavía menores de edad. En el artículo 365 de la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, la LONNA, dice y estipula que la manutención corresponde al padre y la madre de los menores de edad, quienes deben suministrarle a los hijos todas las herramientas necesarias para garantizar un desarrollo físico, biológico y emocional. Entonces, este derecho se extiende después de haber cumplido la mayoría de edad, es cuando presentan alguna discapacidad que lo impida valerse por sí mismo. Entonces, para determinar el monto de la manutención se debe tomar en cuenta las necesidades del niño y la capacidad económica del obligado. Si el obligado trabaja de forma independiente, se establecerá un monto idóneo, bienes o ingresos, entre otros, y si ya el obligado no trabaja, se tomará en cuenta el monto a base del salario mínimo vigente en Venezuela. ¿Cuándo se extiende esta obligación? En los casos que se entiende es cuando el padre o la madre no pueden asumir los gastos económicos de los hijos, ya sea por fallecimiento, ya sea por enfermedad, por bajos recursos económicos. Entonces esta obligación se puede extender a los hermanos, a los abuelos, a los tíos, a los primos, entre otros. Entonces la determinación de la obligación de manutención la debe dictar el juez o la jueza en base a las necesidades primordiales del niño y en base a los recursos económicos de los representantes o del obligado. Entonces, para un mejor bienestar y una mejor calidad de vida para el niño, niña o adolescentes, ¿quiénes pueden solicitar esta obligación de manutención? Esta solicitud puede ser formulada por el propio hijo o hija cuando tenga más de 12 años, por su madre, por su padre o quien ejerza la responsabilidad de crianza. También puede ser por el Ministerio Público o por el Consejo de Protección de Niña y Niño Adolescente. Entonces, este derecho de exigir el cumplimiento de la obligación de manutención es irrenunciable, ya que asegura el cumplimiento del derecho a todos los niños y adolescentes a un nivel y a una mejor calidad de vida. Entonces, ¿hasta cuándo dura la obligación de manutención? Ya cuando el hijo o hija haya alcanzado la mayoría de edad, mayoría de edad dejará de serse beneficiario de esta obligación, excepto cuando padezca de una discapacidad física o una discapacidad mental que lo impida proveer por sí mismo su propio sustento, o también puede ser cuando se encuentre cursando sus estudios que lo impidan realizar trabajos remunerados. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Mari Nieto. Continúo con la exposición sobre el procedimiento especial de alimento y de guarda, obligación de manutención. En el artículo 367 de la Ley Orgánica para Niños, Niñas y Adolescentes, nos dice que el establecimiento de la obligación de manutención en casos especiales, esta obligación de manutención procede igualmente cuando la filiación resulte indirectamente establecida a través de una sentencia firme dictada por una autoridad judicial. Esta filiación, que viene siendo ese vínculo que une al hijo con sus progenitores,
y que despliega los derechos y obligaciones de esa relación de parentesco. En el literal B nos habla de la filiación resulte de la declaración explícita y por escrito del respectivo padre o de una confesión de este, que conste en documento autenticado. Y este documento autenticado viene siendo la partida de nacimiento o una sentencia de un juez una vez se realicen las pruebas pertinentes y él la declare como una sentencia escrita. En el literal C se nos habla de que a juicio de un juez o jueza que conozca de la respectiva solicitud de alimentos, el vínculo filial resulte de un conjunto de circunstancias y elementos de prueba que, conjugados, constituyan indicios suficientes, precisos y concordantes. Asimismo, el artículo 368 de la LONA nos habla de las personas obligadas de manera subsidiaria. Si el padre o la madre han fallecido o no tienen medios económicos o están impedidos para cumplir la obligación de manutención, esta recae en los hermanos o hermanas mayores del respectivo niño, niña o adolescente, los ascendientes por orden de proximidad y los parientes colaterales hasta el tercer grado. Estos ascendientes serían los abuelos si viven y serían los que tienen que cumplir con esta manutención. Y por proximidad, los tíos y los cónyuges de los tíos. Y en tercer grado vendrían siendo los tíos que sean medio hermanos de los padres de estos niños, niñas y adolescentes. También este artículo nos dice que la obligación puede recaer asimismo sobre la persona que represente al niño, niña o adolescente. Esto viene o se da a falta del padre y de las madres, o sobre la persona a la cual le fue otorgada la responsabilidad de crianza. ¿Qué quiere decir esto de que fue otorgada la responsabilidad de crianza? Si los padres dejan en manos de los abuelos, de un tío o de otra persona la responsabilidad de crianza del niño, es sobre esta persona sobre quien va a recaer esa responsabilidad de crianza y de manutención. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Ángel y como tercer punto de esta exposición voy a hablar sobre la obligación de la manutención alimentaria, en este caso en la legislación venezolana. La obligación de esta manutención es una institución familiar prevista en la Ley Orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes, que comprende todo lo relativo al sustento, al vestido, habitación, educación, cultura y asistencia médica, obviamente, medicinas, recreación y sobre todo los deportes requeridos por el niño, la niña o el adolescente. Todo eso le corresponde tanto al padre como a la madre con respecto a sus hijos y a sus hijas que no hayan alcanzado aún la mayoría de edad. Esta obligación de la manutención viene siendo un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida y como consecuencia de la cual corresponde a la madre y al padre la patria potestad de sus hijos. El derecho de alimentos consiste entonces en el deber, de manera igualitaria, de los progenitores a mantener económicamente a sus hijos, entendiéndose en un sentido amplio, pues se refiere a cubrir todas las necesidades de índole material que pudiera tener el hijo. Esto viene siendo ya para su subsistencia física y moral. Esto en aras de garantizar el efectivo goce, ya sea del derecho de todo niño, niña y adolescente, a un nivel de vida adecuado, claro. Muy bien, ahora viene la parte en el establecimiento de estas obligaciones de manutención
vienen en casos especiales, que en este caso serían dos. La primera sería la filiación resulte que está indirectamente establecida a través de sentencia firme dictada por una autoridad judicial. Ya viene en un segundo punto, podríamos decir que esta filiación puede resultar de declaración explícita y por escrito del respectivo padre o de una confesión de éste. Ahora, ¿cuáles son las personas obligadas de manera subsidiaria a cumplir la obligación de esta manutención? En este caso, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es enfática y establece, en este caso, muy enfática, y establece que tanto el padre como la madre son los únicos obligados antes que cualquier otra persona para asegurar el derecho de alimentos de sus hijos. Buen día, mi nombre es Mariana Sánchez. Les voy a hablar un poco sobre las fuentes de la obligación alimentaria y sobre la obligación alimentaria propia e impropia. Iniciemos con las fuentes. Estas son los hechos ilícitos, la ley y los testamentos. Estos últimos cuando hayan en ellos pues un legado de alimentos, claro está. Ahora la obligación alimentaria propia. Este es el deber que tiene una persona estando pues establecido en la ley, de suministrar a ciertos familiares que se encuentren en situaciones de penurias lo que ellos necesiten para subsistir. Entonces, digamos que aquella que existe cuando el deudor pasa a ser un obligado alimentario, porque el acreedor alimentario se encuentra en estado de penuria. La obligación alimentaria impropia. Existe la obligación porque entre el deudor y el acreedor hay un vínculo familiar. Sin embargo, acá no se necesita que el acreedor se encuentre en una situación de penuria. Esto se encuentra justificado o fundamentado en el artículo 76 de la Constitución, que es perfectamente legítimo y se presume que los niños, niñas y adolescentes, por el hecho de ser menores de edad, pues estos necesitan de sus padres. Buenos días, mi nombre es Ramón Abreu, les vengo a hablar sobre el incumplimiento de la obligación de manutención y consecuencias que acarrea. Empezamos con la obligación de manutención, que es de tal importancia, ya que la misma Ley Orgánica de Niños, Niñas y Adolescentes, esta es la que cumple con la protección de ellos. Cuando no se aplica esto, hay una sanción a su incumplimiento reiterado e injustificado, la posibilidad que el padre o la madre o ambos puedan ser privados de la patria potestad respecto de sus hijos o hijas cuando se niegan a prestarles la obligación de manutención. Para ello solo se hará mediante una declaración judicial o a solicitud de la misma parte emanada por un tribunal. Cabe abarcar que la patria potestad procede únicamente por la decisión de un Tribunal Supremo de Justicia, cuando la causal sea el incumplimiento de la obligación de manutención. Esta decisión debe estar fundamentada en una prueba fehaciente de la que el padre o la madre no cumplan con estos requisitos con los que se requiere la patria potestad. Esto ya se vendrá haciendo de reiterado por una videollamada o por alguna audiencia en la cual se realice por el Tribunal Supremo de Justicia de Protección, que es el encargado de velar por los derechos y los deberes de los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias.